chicos y chicas, hoy nos vamos a convertir en exploradores de la naturaleza y nos adentraremos en una misión muy especial, descubrir los secretos escondidos de la naturaleza. Prepárense porque aprenderemos cómo las plantas, los animales, el agua, el sol, hasta el viento trabajan en equipo en un lugar llamado ecosistema. ¿Y qué es eso de ecosistema? Un ecosistema es un sistema formado por una comunidad de seres vivos y el medio físico donde interactúan y se relacionan entre sí. Pero para entenderlo mejor debemos conocer dos partes fundamentales. Uno es el biotopo o los factores abióticos, que es el lugar físico o el espacio natural donde viven los seres vivos. Incluyen elementos como la luz solar, el agua, la temperatura, el aire, el pH. En fin, el biotopo es como la casa donde ocurre la vida. Y el segundo elemento es la biocinesis o los factores bióticos, que es el conjunto de seres vivos que habitan en el biotopo. Incluyen las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, los protistas, es decir, aquellos organismos que conocemos y se clasifican en los 5 reinos. Ellos interactúan entre sí y tienen una función muy importante en el ecosistema y se pueden dividir en productores, que sabemos que son las plantas y las algas que fabrican su propio alimento gracias a la luz solar. Consumidores, animales que comen plantas u otros animales. Descomponedores, como hongos, bacterias que transforman los restos en nutrientes. La biocinesis es como los habitantes de la casa. En resumen, un ecosistema es igual al biotopo, que es el medio físico, más la biocinesis, que son los seres vivos. Ahora, ¿y los ecosistemas cómo se clasifican? Eso los podemos clasificar en terrestres y acuáticos, según el medio donde se desarrolle. Un ecosistema terrestre se desarrolla sobre la superficie de la Tierra. El suelo, el clima y la vegetación son los factores que más influyen en este ecosistema. Y como características principales tenemos que el agua se obtiene del suelo o de la lluvia. Los seres vivos están adaptados para caminar, volar o arrastrarse. La temperatura y la humedad varían según el clima y la altitud. La luz solar influye mucho en el tipo de vegetación que crece en estos lugares. ¿Qué ecosistemas terrestres tenemos? Tenemos en primer lugar, por ejemplo, la selva tropical, que tiene un clima cálido, es muy húmedo y hay gran diversidad de especies y animales y vegetales. Árboles muy altos que forman una especie de techo verde. Ejemplo, en Colombia tenemos la selva amazónica. Otro ecosistema muy conocido es el desierto, que es muy poca lluvia, las temperaturas son extremas, mucho calor de día y mucho frío en la noche. Plantas con adaptaciones para conservar el agua, como los cactus, y también con raíces muy profundas para poder buscar el agua subterránea. Un ejemplo en Colombia, el desierto de la Tatacoa, donde encontramos fauna como lagartos, zorros, aves nocturnas y la flora como cactus, arbustos secos. Otro ecosistema es el bosque tropical húmedo, un bosque que tiene un clima cálido, mucha lluvia, árboles altos, gran biodiversidad. Un ejemplo de Colombia es la selva del Amazonas o selva del Darién, con una fauna de guacamayas, cuagares, jaguares, monos y ranas muy venenosas. Y tenemos flora como ceibas, heliconias y orquídeas. Otro ecosistema es la sabana o pradera, grandes extensiones de pasto con pocos árboles. El clima es cálido y lluvias estacionales. Ejemplo, la sabana de la Orinoquía, donde tenemos fauna como chigüiros, garzas, serpientes, dantas y una flora de gramíneas, palmas, arbustos dispersos. Otro ecosistema es la tundra,
que el clima es muy frío, con suelo congelado. La vegetación es baja, donde vamos a encontrar musgos y líquenes, animales adaptados al frío como renos o zorros árticos. Aunque en Colombia no tiene tundra polar, sí cuenta con ecosistemas de altas montañas que se asemejan en clima y en vegetación, como el páramo de Sumapaz o el páramo de Osatá. Ecosistemas de montaña, gran variación de temperatura y vegetación según la altura. En las partes bajas hay bosques, en las altas hay nieves perpetuas. Ejemplo, los ecosistemas de páramo. El páramo es un lugar donde hay mucho frío, hay neblina, hay mucha humedad y fuente de agua. Por ejemplo, el páramo de Sumapaz, que es el más grande del mundo. Hay fauna como venados de páramo, oso de anteojos, curís y una flora donde encontramos frailejones, musgos y pajonales. Ahora vamos a conocer los ecosistemas acuáticos. Son aquellos que se desarrollan en el agua y puede ser agua dulce o agua salada. El agua es el medio donde viven los organismos y tendríamos los factores como la temperatura, salinidad, profundidad, luz solar y oxígeno. Los seres vivos están adaptados para flotar, para nadar o respirar bajo el agua. Los ecosistemas acuáticos se clasifican en agua dulce. El agua dulce tiene la característica que no tiene sal, los organismos están adaptados a corrientes suaves o rápidas, hay plantas acuáticas, peces, anfibios e insectos. Este ecosistema acuático se clasifica principalmente en lénticos, que es el agua quieta, como lagos, lagunas, ciénagas y estanques, y lóticos, que es el agua en movimiento, como los ríos, manantiales, quebradas y arroyos. Ahora, el ecosistema de agua salada incluye mares, océanos, arrecifes de coral y manglares. Sabemos que una de las características principales es su alta salinidad, enorme variedad de organismos, desde plancton microscópicos hasta ballenas. La luz solar, que solo llega hasta cierta profundidad y por eso la vida se concentra en la superficie. Ejemplos de ecosistemas acuáticos de agua salada sería el océano, que es el ecosistema más grande del planeta, produce la mayor parte de oxígeno. Arrecifes de coral, lleno de colores y especies pequeñas como corales, peces y moluscos. Manglar, mezcla de agua dulce y salada, con árboles adaptados a raíces sumergidas. Estuarios, zona de transición donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar, creando un ambiente de salinidad intermedia. Marismas, que son humedales costeros que se inundan con las mareas, con mucha vegetación adaptada a la salinidad. Ahora vamos a ver los ecosistemas mixtos entre acuático y terrestre. Un ecosistema mixto entre acuático y terrestre es aquel donde se encuentran y se relacionan los elementos del agua y la tierra al mismo tiempo. Este tipo de ecosistema, los seres vivos en el suelo y el aire, el agua interactúan constantemente, formando un espacio donde conviven especies acuáticas y terrestres. Es una zona de transición entre el medio terrestre, que es la tierra firme, y el medio acuático, ríos, lagos o mares. Por eso, estos ecosistemas son muy diversos y ricos en vida. ¿Qué ejemplos tenemos de ecosistemas acuático y terrestre? Por ejemplo, manglares, pantanos, ciénagas, humedales, riberas de los ríos, lagos, también lo conocemos como playas, donde interactúa esa parte terrestre y acuática. Ahora vamos a conocer los ecosistemas artificiales, que es un ecosistema artificial que es creado o modificado por el ser humano. En ellos hay seres vivos, que son los factores bióticos, y elementos no vivos, que son los factores abióticos, pero el equilibrio depende del ser humano. Ecosistemas como esos pueden ser ecosistemas urbanos, creaciones humanas donde conviven personas, animales y plantas adaptadas a la ciudad. Por ejemplo, parques urbanos, jardines, calles
donde vamos a encontrar edificios, avenidas donde vamos a ver aves, mascotas, bueno, diferentes animales que encontramos en esta parte urbana. Otro ecosistema artificial son los ecosistemas agrícolas, diseñados para producir alimentos o criar animales. Por ejemplo, cultivos de café, maíz, arroz, flores, también granjas de pollos, de vacas o cerdos, también invernaderos o huertos familiares. Otro ecosistema artificial son los ecosistemas acuáticos, como los acuarios, estanques ornamentales, lagos para crianza de peces de consumo, lagos artificiales en parques, que son ecosistemas acuáticos que son creados por el ser humano. Otro ecosistema que es artificial son los ecosistemas recreativos o educativos, que se crean para disfrute o aprendizaje sobre la naturaleza. Encontramos zoológicos, jardines botánicos, parques ecológicos, artificiales, acuarios públicos. Bueno, ahora esos ecosistemas nos abren un poco el panorama de todos los ecosistemas que existen. Como hemos visto, todos los ecosistemas, ya sean terrestres o acuáticos, son sistemas interconectados. El agua que cae en la montaña alimenta los ríos llegan al mar, las plantas producen oxígeno para todos los seres vivos. Por eso, cuidar un ecosistema es proteger la vida. Si uno se altera, los demás también se alterarán. La naturaleza funciona como un gran rompecabezas. Cada pieza, por pequeña que sea, es necesaria para mantener el equilibrio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.